Lo que más me impresionó, Ana, fue la pérdida de confianza tan repentina. Creo que el viernes fue el momento de más estrés, sin duda, en toda esta situación. Uno nunca sabe en dónde va a saltar la liebre. Se viene algo generalizado para el mundo de la banca. Silicon Valley Bank anunció que había vendido gran parte de sus securities y en ello había incurrido una pérdida de 1.8 billón. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Falló el banco? ¿Qué ocurrió? Y estas preguntas que a ustedes les pueden parecer tan simples, para personas como yo que no tenemos quizás una gran fortaleza financiera, son preguntas necesarias para poder entender. Bueno, creo que en Latinoamérica pues se tiene como esta visión de estar preparado para lo que pueda venir. Bienvenidos a Acelerando la Industria Inmobiliaria, podcast de la House, donde hablamos sobre temas de actualidad y el contexto para desarrolladores inmobiliarios de América Latina. Soy Rodrigo Sánchez Ríos, cofundador de la House. Y yo soy Natalia Ramírez Ángel, gerente de marca, contenido y relaciones públicas. Y hoy hablaremos sobre un tema que sin duda es de interés para la industria de la tecnología y la economía mundial, y es el impacto de Silicon Valley Bank. Justamente, Nati, lo que queremos hablar acá es entender, pues, qué pasó, ¿no? Y qué se viene para el mundo y para América Latina. Y para eso tenemos a una invitada de honor, ¿no? Es un orgullo tener aquí a Ana Piñol, socia de NFX, un fondo de inversión de capital riesgo, donde ella está liderando pues, el tema de Latinoamérica, inversiones en Estados Unidos y en Europa. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Un gusto estar aquí con vosotros. ¿Desde dónde nos estás? Estoy en San Francisco, estoy basada aquí. Perfecto. ¿Y cómo está el ambiente allá? San Francisco, pues fue justamente donde nos conocimos, los dos pues Sí. egresados de Stanford, y estás en el epicentro, ¿no? De lo que está sucediendo. ¿Cómo está todo el Sí, mundo? pues como os podéis imaginar, los últimos días, realmente desde el miércoles en la tarde, han sido una locura. Yo creo que este fin de semana nadie fue capaz de descansar. Bueno, tuvimos una buena noticia el domingo, pero la verdad lo que se está viviendo estos últimos días está siendo inédito, la verdad. No se vivía algo así desde hacía muchos años. Desde el 2008, yo creo, Ana, Exacto. justamente lo que acabas de decir, o sea, pues yo trabajaba en Lehman Brothers, ¿no? Ah, ok. Pues Cuando empecé a recibir las llamadas, justamente, ¿no? El jueves en la mañana, yo estaba desayunando en México y empiezo a recibir una llamada de un inversionista, dos llamadas, tres llamadas. Reviso mis mensajes de WhatsApp y empiezo a ver, o sea, lo que está sucediendo. Sentí una situación, o sea, como una sensación en mi cuerpo que no acordaba desde que había estado en Lehman Brothers y sentía que el mundo se iba a acabar porque el banco donde trabajaba supuestamente sólido estaba tambaleando. ostras, así que tú ya lo habías vivido, o sea, era tu segundo rodeo. Exacto, yo Em, tengo un poquito más dañitos de los que de pronto la gente me pone, pero esos son los que dejan las experiencias que valen la pena. pues sí, la verdad ha sido sorpresa tras sorpresa desde entonces y bueno, aún viendo un poco qué está por pasar, la verdad. Y precisamente, Ana y Rod, yo quiero abrir esta conversación con una pregunta básica, y es, ¿qué fue lo que pasó este fin de semana? ¿Falló el banco? ¿Qué ocurrió? Y estas preguntas que a ustedes les pueden parecer tan simples, para personas como yo que no tenemos quizás una gran fortaleza financiera, son preguntas necesarias para poder entender. Me gustaría que ambos me dijeran, y empezando por ti, Ana, ¿qué fue Ujú. lo que falló? ¿Qué pasó esta semana pasada? Sí, yo creo que quizá podemos empezar por explicar qué es Silicon Valley Bank y por qué es tan importante para el ecosistema de startups y venture capital. Por favor. Silicon Valley Bank era o es, porque parece que aún está con nosotros, un banco comercial que diría que el 95% de las startups y los fondos de capital riesgo escogían como su socio bancario. Era un banco muy enfocado a servir este tipo de clientela. Entendía muy bien cuáles eran las particularidades de startups y fondos y se adaptaba muy bien a las necesidades. Entonces, bueno, era un banco
el 15º banco más grande de Estados Unidos también. Wow. Así que bueno, una institución de referencia para el sector. Entonces, lo que ocurrió, todo empezó realmente el miércoles pasado, cuando Silicon Valley Bank anunció que había vendido o había tenido que vender gran parte de sus securities y en ello había incurrido una pérdida de 1.8 billón. Y bueno, todo había sido un tema relacionado con el incremento de las tasas de interés. Y anunció además que planeaba vender 2.3 billones en acciones para cubrir esa pérdida. Entonces, a partir de ese comunicado, se empezó a generar una especie de pánico entre los depositantes del banco alrededor de la solvencia del banco. Básicamente alrededor de, oye, ¿tiene el banco suficientes activos para proteger mi dinero? Entonces, ocurrió, bueno, lo que se llama un bank run o una retirada masiva de fondos. Se empezó a correr la voz de que el banco podía estar en problemas. Entonces, la mayoría de startups y empresas empezaron a retirar depósitos y eso pasó tan rápido. Yo creo que esto ha sido algo un poco diferente a la última crisis. O sea, a diferencia de la última, pues ahora tenemos social media, tenemos mensajería instantánea, lo que hizo que se produjera, toda esta situación se desarrollara en tiempo récord, hasta el punto que el viernes el banco había quebrado y una organización que se llama FDIC, que vendría a ser traducido como la Corporación de Seguros de Depósito Federal, tomó control del banco, lo cerró y bueno, creo que el viernes fue el momento de más estrés sin duda en toda esta situación. No sé cómo lo ves tú, Rodrigo, ¿qué Sí, no, añadirías? lo que acabas de mencionar creo que coincide con mi lectura y con lo que viví. Para mí, lo que más me impresionó, Ana, fue la pérdida de confianza tan repentina, ¿no? Como tú acabas de mencionar, pues Silicon Valley Bank era el mejor amigo de las startups. O sea, nosotros, cuando comenzamos, eso fue en marzo de 2018, que la House se constituyó como empresa oficial. Era imposible que un banco gringo nos abriera una cuenta, porque decía, "Oye, ustedes tienen operaciones en Colombia, ¿quiénes son pues los fundadores o qué? Son extranjeros, no tienen ese respaldo". Y Silicon Valley Bank, solo por el hecho de que estábamos recibiendo inversión de fondos ya establecidos, entendía toda esa dinámica y te decía, no hay problema, ten aquí tu cuenta y de ahí construimos la relación largo plazo. Entonces, realmente había sido una institución que era un motor, ¿no? de la creación de startups, no solo en Estados Unidos, que era pues el corazón de su negocio, sino yo pensaría que en todo el mundo. Desconozco otras partes, de otros países, pero por lo menos en Colombia y en México era la cuenta, o sea, el banco, ¿no? Por excelencia. Era un orgullo tener tu Total. cuenta en Silicon Valley Bank. Entonces, por ese lado, sí, pues esa pérdida de confianza repentina, porque el problema era de que si no sacabas tu plata, era posible, o sea, existía la posibilidad de que fueras el último en pedirla y ya no tuviese suficiente efectivo el banco para darte tus depósitos. O sea, deja tú que fueran instrumentos de riesgo o apuestas que uno pues sabe que hay algo en riesgo, ¿no? Pero eso eran depósitos de la cuenta, o sea, tu cuenta de ahorros. Y eso realmente fue lo que me impactó de lo que viví. Sí, se habla mucho del dilema del prisionero, que es este Sí, concepto de que al final, pues todas las partes mirando por ellas mismas tienen como un impacto, bueno, se acaba. Yo creo que en el momento, o sea, al principio, yo creo que hubo bastantes fondos que intentaron como, bueno, bastantes actores y fondos que intentaron pues calmar la situación y demás, porque al final, o sea, eso hubiese sido lo mejor, que se hubiese podido conservar la confianza y la tranquilidad, porque realmente no, o sea, el mayor riesgo que había era la pérdida de confianza, precisamente. Pero sí. llegó un punto en el que ya se había llegado demasiado lejos, se había esparcido demasiado y en ese momento sí que, pues, la recomendación Sí, era, oye, mejor estar a salvo que arriesgarse y, como dice correcto. Es Rodrigo, que ser el último.
Eso fue justo por lo que condenó a Silicon Valley Bank a la muerte, ¿no? Porque, recuerdo, o sea, en Lehman Brothers realmente había un error, o sea, Lehman estaba haciendo algo mal, o sea, estaba dando, pues estaba empaquetando hipotecas y prestando plata a propietarios de casas que no deberían haber recibido esas hipotecas, ¿no? Y ellos sabían, decían, no hay problema, alguien más en el futuro va a responsabilizarse. Mientras que lo que sucedió, como lo entiendo, lo que acabas de explicar muy bien, Ana, era pues hubo una situación de desbalance porque subieron tan rápido las tasas de interés en Estados Unidos que Silicon Valley en la posición en la que no tenía suficiente liquidez y activos que respaldaran la caja que todas las empresas le habíamos depositado, pero pues, no fue algo indebido como tal, no fue algo como que estaban apostando para hacer más plata y estaban haciendo trampa. Y fue el hecho de la confianza lo que acabó matándolo. Rod Total. y Ana, yo les tengo una pregunta a ambos y es, ¿se viene algo generalizado para el mundo de la banca o cuáles son esos pasos que siguen? Porque lo que yo quisiera de parte de ustedes es un momento coyuntural, pero puede ser un momento o que, a qué nos preparamos las personas y las empresas. Yo creo que esa es la pregunta del millón ahora mismo. Obviamente, o sea, yo creo que lo que nos ha enseñado Silicon Valley Bank es que, bueno, como decía Rodrigo, las prácticas que ellos estaban llevando a cabo, si, mirando hacia atrás y teniendo el contexto de cómo han evolucionado los tipos de interés en los últimos años o meses, pues parece que no era una buena, no se tomaron buenas decisiones, pero nadie lo podía esperar. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es que hay muchos otros bancos que tomaron decisiones similares a las que tomó Silicon Valley Bank y también tienen esos desajustes que desataron todo con Silicon Valley Bank. Yo lo que espero es que no se llegue pues, a la misma situación de pérdida de confianza con los otros bancos como ocurrió con Silicon Valley Bank. Y si eso no ocurre, deberían haber mecanismos para solventar los problemas que tienen ahora mismo los balances de esos bancos. Pero creo que se tiene que ser muy cuidadoso con cómo se gestiona la situación para evitar lo que hemos visto aquí. Ana, ¿y cómo estás viendo, pues, desde el punto de vista, ¿no? de inversiones en tecnología pues, mucho del éxito que tenemos las empresas de tecnología depende del entorno general, de la economía. La economía sube, baja, y se hablaba mucho, pues, de que había riesgo de recesión. Y te cuento, pues, cómo lo veía yo y quiero entender cómo cambió. O sea, Sí. como bien mencionaste, pues subieron las tasas, pero las tasas subieron por una razón, porque la inflación se había salido de control, ¿no? En Estados Ujú. Unidos y en el mundo. Entonces, sube la inflación, suben las tasas de interés para que baje lo caliente que estaba la inflación. Pero había que tener cuidado. Si subo las tasas, bajo la inflación, pero también daño el crecimiento de la economía, o sea, el riesgo de recesión y el empleo, ¿no? Que son cosas que a la persona, pues, del común le importa mucho. Tengo trabajo, no Ujú. tengo trabajo, y a mi empresa le va bien. Y lo que veo que cambió este fin de semana es de que hay un cuarto factor que no se había dado cuenta, pues, el gobierno americano o la Fed o los que toman decisiones, que es que no solo tienen que cuidar inflación, el empleo, el crecimiento, sino la estabilidad del sistema financiero como tal, ¿no? Entonces, Ujú. ese nuevo riesgo o nuevo problema que se pudo haber hecho, ¿no? Transparente esta semana, ¿qué implica para para la economía de Estados Unidos y por ende por la del mundo? Creo que la decisión que tomó la Fed este domingo fue muy clave. La verdad, hicieron un gran trabajo. El riesgo que había si la Fed no se hubiese posicionado de forma tan fuerte el domingo, lo que se temía era pues lo mismo que pasó con Silicon Valley Bank, que lo viésemos con una serie de bancos regionales más pequeños y que hubiese realmente una destrucción del sistema bancario en Estados Unidos. Porque lo que se hablaba el fin de semana, todo lo que los grupos de WhatsApp de founders y VCs el fin de semana era, oye, hemos sacado los fondos de Silicon Valley Bank, los hemos puesto en
First Republic, por ejemplo, o otros bancos regionales, el siguiente paso es quitarlo de esos y llevarlos a los grandes bancos tipo JP Morgan, Citi y demás. Entonces, yo creo que el gobierno vio esto y dijo, oye, tenemos que intervenir para devolver un poco la tranquilidad y la calma y que no haya una completa destrucción de todo este sistema bancario. Yo creo que los siguientes meses, o sea, o años incluso, va a cobrar especial importancia el tener pues muchas relaciones bancarias y una diversificación de relaciones bancarias. Creo que aún no estamos completamente a salvo y que podemos ver más sorpresas. Credit Suisse es la noticia de hoy. No sabemos qué otros bancos pueden aparecer con problemas. Entonces la recomendación es tener el dinero en diferentes lugares y sobre todo yo creo que algo que es importante entender es que o sea, una cosa es el proteger el dinero para tener acceso a él. O sea, bueno, un riesgo es perder todo el dinero, que yo creo que eso no es muy real, pero el riesgo principal y más importante es no tener acceso a ese dinero para poder operar. Entonces son dos diferencias, o sea, es una diferencia importante, pero que importa mucho para las empresas. Sí. Ana, y te sigo en eso porque nos estás dando como, esos son los aprendizajes, son los primeros aprendizajes que podemos tomar todos los actores del sistema para que lo que pasó hoy con Silicon Valley Bank, que puede ser otro banco, nosotros deberíamos aprender de no cometer esos errores y que no vuelvan a pasar en el sistema financiero. Dijiste dos muy claves: diversificar tu portafolio donde tienes el dinero y poder tener acceso a él. ¿Qué más podemos aprender los actores del sistema con esta situación? Más que aprender, yo creo que lamentablemente esta situación solo hace que profundizar un poco más el invierno en el que ya nos encontrábamos. O sea, tristemente, se hablaba de, oye, hemos llegado ya al fondo o no, y nos hemos encontrado con esta crisis que no muchos esperaban y tristemente creo que solo va a hacer las cosas peores. Entonces esto sigue siendo pues un recordatorio de insistir pues en lo que hablábamos de eficiencia, en la forma de gestionar los recursos, de trabajar, porque realmente no está claro cuándo vamos a salir de esta situación. Creo que hay mucho reajuste y mucha limpieza que hay que hacer en el sector. Totalmente de acuerdo, Sí. Ana, como lo he estado percibiendo, no sé cómo lo ves tú, pero Sí. yo veo que, como mencionaba, pues es un riesgo adicional que no hayamos percatado, ¿no? Ese riesgo del sistema, o sea, de poner en riesgo literalmente todo el sistema financiero y que eso probablemente, el resultado concreto es de que esa subida de tasas, que iba pues empinadísima, sea más lenta, o sea, le baje el ritmo a la subida de tasas y que el resultado final sea de que esta sensación del mundo de no tener apetito por riesgo y de por ende estar en este invierno de capital para las startups dure por más tiempo, ¿no? O sea, que si antes existía, no sé cómo lo veían, pero Sí. por lo menos lo que percibía era de que había un consenso de que 2023 iba a ser complicado, pero 2024 era cuando ya íbamos a empezar a ver el sol y de pronto no Esa iba a era la estar así esperanza. completamente, sí, Sí. exacto. Que con esta situación, o sea, literalmente lo que pasó la última semana, esa situación se postergue más y que ese invierno no sea solo de 2023, sino también 2024. Lo veo igual que tú, Rodrigo. Ok. Creo que esto solo hace que alargar más las cosas, porque tiene un impacto sistémico desde, bueno, en todos los actores que participan del ecosistema, realmente. Sí, no, y eso Sí, justamente lo que empieza ya a tener, pues si le va mal a Estados Unidos, le va peor al mundo. O sea, yo creo que algo que me llama mucho la atención, Ana, es que normalmente, o sea, cuando suben tasas o bajan o hay un cambio drástico, se rompe algo. Pero generalmente lo que sucedía en el pasado es que se rompía en México, como fue la crisis del 94, ¿no? O en Rusia, ¿cuándo fue eso? El 98.
Y lo curioso es de que ahora pues se rompió el banco pues más emblemático de San Francisco de tecnología, y eso es donde uno pues pone el riesgo de decir, uy, entonces, ¿qué está seguro? O sea, ¿dónde puedo tener esa tranquilidad? Total. ¿Cómo lo viviste tú, Rodrigo, a nivel personal? Pues mira, fue, como mencionaba, al primero confuso. O sea, estaba literalmente con un aliado, un desarrollador en Guadalajara, desayunando ahí en Midtown, Jalisco. Sí. Y entonces me llama un fondo, me llama otro, me llama otro, o sea, no contestaba, o sea, veía la llamada, yo, qué raro, estaba llamando. Y luego cuando ya veo que no, me llamó 3 veces, no, deja si tengo que contestar. Y pues mira, de manera muy privilegiada, pues la House había tenido su primer cuenta en Estados Unidos, Silicon Valley Bank, pero el año pasado abrimos varias otras, ¿no? Y habíamos transferido la mayoría de nuestro capital a otros bancos. Entonces, ¿Os lo la veíais mañana del venir? jueves, ¿Os lo veíais ¿cómo? venir os lo veíais venir o fue No, era casualidad? justamente porque Silicon Valley Bank no nos quería dar buen retorno. O sea, Ah, teníamos la cuenta, pues teníamos mucha plata en una cuenta de ahorros que nos rentaba muy poquito y le decíamos, oye, no seas mala onda, no seas gacho, páganos un poquito más de intereses. Y no querían, no querían, no querían. Y ya le dijimos a nuestra junta, oye, pues mira lo que está pasando. Y yo, no, sí, hablen con JP Morgan, con Morgan Stanley, con varios otros, y nos ofrecieron unas tasas mucho mejor para tener nuestro capital, entonces las pasamos la mayoría ya. Entonces, el jueves digamos, nos encontró la crisis de Silicon Valley Bank con muy poquitas, o sea, todavía varios miles de dólares, pero comparado a lo que teníamos, muy poquito. Inmediatamente, como tú dices tú, 3 clics, sale esa plata, eh, y empiezo como o sea, a hablar con otros founders, veo los chats, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Y rápidamente me doy cuenta que es algo que va a ser grave, pues ¿no? sí. Porque era por todos lados. O sea, startups gringas, startups colombianas, startups mexicanas, inversionistas, pues tenemos inversionistas en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, todos avisando rápidamente, oye, saca la plata, que no quiere ser el último que se queda sin su capital. Entonces sí fue muy, muy loco el jueves. El viernes, pues ya con una tranquilidad de que uno pues sabía que no estaba expuesto, pero que empezaba a ver de que, uy, de pronto sí estoy expuesto porque de pronto se cae todo el sistema. O sea, no Claro, solo... eso era el problema. Nosotros Sí, estábamos preparando pues una presentación para el lunes para todas nuestras compañías y teníamos una preparada el sábado que luego pues fue totalmente distinta el lunes por lo que pasó el domingo. Pero claro, a mí personalmente lo que más me preocupaba era, no es solo, o sea, teníamos muchas compañías que habían logrado sacarlo todo igual que vosotros y en ese sentido pues había una cierta tranquilidad, pero el problema es, oye, tú tienes acceso a tu dinero, pero ¿qué pasa con los clientes a los que tú sirves, ¿no? Si, sobre todo si tus clientes son startups y ellos no te pueden pagar, podría haber claro, sido ese es el un... problema. ¿No? Era... Sí, Y lo que estamos viendo, pues lo que me da temor ahora, Ana, es de que así como ese problema pues era muy palpable, ¿no? Si tenías clientes, startups que no tienen acceso a su capital, pues no te pueden pagar. Lo que mm, me preocupa ahora, y era como es parte de lo que hemos platicado ya, era qué va a pasar en el mundo, pues porque si eso tiene un impacto en toda la economía, pues va a resultar que las personas tengan menos riesgo, menos apetito, entonces de pronto se baja el ritmo de la economía, que ya venía impactado, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente estamos manteniendo el ojo, cómo puede afectar las secuelas que pueda tener Silicon Valley Bank. Pues ya vimos en Europa con Credit Suisse, como mencionaba Nati, y posiblemente mm. pues, en otras partes del mundo que no identificamos todavía. Yo creería Perfecto. que hemos hecho una conversación espectacular, les agradezco. Sí queda uno como con el mensaje de este invierno se puede prolongar, pero hemos visto señales positivas para que no tengamos por ahora, porque creo que tenemos que ser muy cautos, como unas alertas y unos mensajes catastróficos, y lo hablaba hoy con Rodrigo. Inicialmente en Colombia el fin de semana la noticia no fue tan repercutida y ya hoy ya sí estaba en los Mm, grandes medios, pero lo que hemos visto es que mensajes como el domingo empiezan a darle un poco de calma y de paz al sistema y a los demás empresarios. No sé, Rod, Ana, si ustedes quisieran
decir algo más antes de finalizar esta conversación que fue tan espectacular y tan edificadora para personas como yo personalmente. Pues mira, yo te Bueno, lo que diría es, uno nunca sabe en dónde va a saltar la liebre, ¿no? O sea, yo creo que nunca que Silicon Valley Bank iba a tener esta situación tan grave y pues le toca a uno realmente cuestionarse qué puede pasar mal, diversificar, en dónde tiene lo que llaman varios, como un punto único de quiebre, el single point of failure. Y sí, o sea, pues fue bastante impactante el pánico que sintió el ecosistema y lo vi con amigos founders que la única cuenta que tenían disponible era la de Silicon Valley Bank. Entonces, pues cuando llegaba la instrucción, saca tu capital, no había dónde sacarlo. O sea, era, uy, tengo que llamar a JP Morgan a que me abran la cuenta ya. Y abrir una cuenta, inclusive cuando ya estás como una empresa estabilizada, con varios años de experiencia, se demora días, no se demora horas ni total. minutos. Entonces, esa, ¿no? De ser, para largo plazo, muy optimista, muy contento, pero en el corto plazo, súper paranoico, en dónde puedo fallar, dónde tengo debilidades, eso es la clave del éxito para una startup. Sí, yo quiero añadir que una observación curiosa, nosotros tenemos empresas participadas tanto en Estados Unidos como Latinoamérica y Europa, y los fundadores, empresarios latinoamericanos, la verdad, fueron los más rápidos en reaccionar y los que mostraron pues, una capacidad de, no sé, muchos recursos para salir de la situación lo más rápido posible. Así que no sé, yo creo que hay ciertas ventajas. Bueno, creo que en Latinoamérica pues se tiene como esta visión de estar preparado para lo que pueda venir, mientras en Estados Unidos quizá la gente está un poco más dormida, mal acostumbrados. Así que, bueno, la verdad fue interesante observar las diferentes actitudes y el diferente grado de rapidez entre diferentes Bueno, no tipos de había founders. pensado en eso, Ana. Estamos acostumbrados a que las cosas fallen. Yo también estoy acostumbrada, pero creo que es muy fácil cuando se está en Estados Unidos como confiarse de más. Entonces creo que Sí. habían más casos de fundadores estadounidenses teniéndolo todo en Silicon Valley Bank y pensando que siempre iba a funcionar bien, ¿no? En La House estamos acelerando la industria inmobiliaria, esta vez con una conversación que busca enriquecer el panorama y hacernos preguntas muy importantes como compañía latinoamericana. Gracias a Ana por aceptar nuestra invitación, Rod, a ti por ser siempre nuestro coanfitrión y a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio de Acelerando la Industria Inmobiliaria, un podcast de La House para los desarrolladores de vivienda nueva en América Latina. Síganos en nuestras redes sociales.